724 Noticias. Voces con sentido humano. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es 724 Noticias, transmitiendo este viernes 2 de abril, Viernes Santo del año 2021, desde nuestras oficinas aquí en la colonia Polanco de la Ciudad de México, a todas las plataformas de nuestra agencia de noticias www.724.mx, por supuesto también a Radio 13 Digital. Muchísimas gracias por escucharnos y vernos, y saludamos con mucho gusto en este viernes a todas las personas que nos ven en América Latina a través de nuestro canal UCL Latam, desde Uruguay, allá abajo en el continente, Paraguay, y sigue usted subiendo, Argentina, Venezuela, Colombia, hasta llegar hasta los Estados Unidos. Créanme, muchas, pero muchísimas gracias. Bueno, así como lo hicimos ayer jueves, hoy tenemos un programa muy especial, un programa distinto, para que no bombardearlo usted también con noticias, sino tener temas de profundidad, que podamos profundizar en algunas cosas a través de las entrevistas de mis compañeros. También hoy es viernes y va a estar con nosotros, se nos atrasó un poquito la sección de ayer de Greta Alcántara, hoy la va a tener usted en Tendencias, así que yo le invito para que se quede con nosotros porque el programa está muy, pero muy bueno. Y mire, voy a arrancar con mi compañero Arturo Ramírez, porque tuve la oportunidad de entrevistar al doctor José Luis de la Cruz. Él es el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. Es muy interesante el tema porque, mire, le voy a decir, el Banco Mundial ha comentado que México registrará por segundo año consecutivo una recesión económica, lo que obviamente en Palacio Nacional no la van a aceptar, van a decir que eso es mentira, pero es una realidad. Aunado a la pandemia de COVID-19, y prevé una caída en la actividad económica del 6.9%. Es por ello que Arturo Ramírez platicó con este especialista y le tienen los detalles puntuales. Arturo, te saludo con gusto y adelante, señor. Pues es que, como ustedes saben, hace un año prácticamente la gente ha quedado confinada en sus hogares, y con ello, bueno, pues ha habido una nueva manera pues de vivir, pero también pues ha impactado en muchos sectores, y entre ellos precisamente el sector económico. Y por ello me encuentro con el doctor José Luis de la Cruz, quien es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Y es que, de acuerdo con las métricas realizadas por el propio Banco Mundial, pues la economía mexicana registrará un segundo año consecutivo en recesión, y esta vez, bueno, pues la causa precisamente de los efectos provocados por el coronavirus, y es un estimado que prevé precisamente también la caída de la actividad económica cercana al 6.9%. Pues, don José Luis, muchísimas gracias en verdad por platicar estos minutos con 724. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues en principio me gustaría preguntar, pues ha sido un año complicado, un confinamiento en el cual pues las familias mexicanas no solamente se han visto afectadas en cuestión de su salud, en cuestión de sus empleos, sino también en la parte económica a nivel micro y a nivel macro, es decir, tanto de las familias como la pérdida de empleos. ¿Qué opinión le merece precisamente? ¿El gobierno ha hecho buenas estrategias o definitivamente pues hay mucho más que hacer precisamente a 365 días del COVID-19 en México? Bueno, yo creo que si revisamos las cifras oficiales, las que genera tanto el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, como Banco de México, la propia Secretaría de Hacienda, lo que vemos es una economía que en el 2020 tuvo su mayor retroceso en 90 años, un mercado laboral que enfrentó también la mayor pérdida de empleos, aún comparado con otras crisis importantes como la del 2009, y en ese sentido se observa que sectores como el industrial, como el del turismo, el alojamiento, el esparcimiento, por citar simplemente algunos de los más relevantes, siguen enfrentando las consecuencias de esa recesión. Entonces, en ese sentido, me parece que las estadísticas oficiales muestran que la economía mexicana necesita todavía programas de apoyo contingentes, de reactivación industrial, de reactivación al sector servicios, para evitar una mayor quiebra de empresas, y evidentemente que esto se traduzca en la precarización del mercado laboral, porque esto último lo que acaba generando es también condiciones adversas para el crecimiento y el bienestar. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, sí es importante implementar medidas adicionales para el fortalecimiento de la economía. ¿Qué consecuencias traería de continuar, digamos, esta tendencia en el sentido de que, pues desafortunadamente, no se ve un panorama realmente halagüeño
Estamos viendo inclusive que mucho capital extranjero se está yendo y esto se traduce precisamente en el desempleo. De continuar así, entonces, esta tendencia, podríamos decir que para el siguiente año pues será todavía más complicado, y si la pandemia llegó para quedarse, pues va a abonar aún más en un problema mucho mayor para los mexicanos. Bueno, yo creo que, digamos, parte de los problemas que se suscitaron por la recesión, pues ya están presentes. Va a ser complejo eliminarlos del todo ya en el corto plazo, porque las mayores afectaciones al desempleo y la precarización del mercado laboral, pues ya se dieron hacia el segundo y tercer trimestre del año pasado. Y en estos momentos hay una generación de empleo, pero muy modesta. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, lo primero es contemplar que, de acuerdo al propio Coneval, este consejo encargado de evaluar las políticas de desarrollo social, ya hay una afectación en lo que se conoce como pobreza laboral, hay un incremento en la misma. Entonces, me parece que las medidas lo que tienen que ir es, uno, a evitar que esto se profundice, sobre todo que se prolongue, y para ello lo que se necesita es impulsar la inversión productiva pública y privada, y estas medidas lo que tendría que hacer es contener el avance de esta precarización y tratar de reactivar más aceleradamente y más rápidamente la economía de México. En este caso, por ejemplo, hemos visto que pues la gente trata de alguna manera de llevar pues un poco de dinero a su casa como consecuencia o de una pérdida de empleo, o porque quizá quien sostenía a una familia desafortunadamente perdió la vida como consecuencia del coronavirus. Y estamos viendo que quizá la economía informal es la que se está fortaleciendo de alguna manera. Esto también podría ser riesgoso, digamos, no para las familias a nivel micro, pero a nivel macro podría resultar contraproducente. Sí. Yo creo que la informalidad tiene varias aristas. Digamos que la positiva es que le permite a las familias tener una fuente de ingreso, es decir, la informalidad ha sido la válvula de escape a partir de la cual durante los últimos 40 años los mexicanos han encontrado una forma de tener un ingreso mínimo que les permita mantener pues, los requerimientos de la vida diaria. Sin embargo, también tiene elementos negativos. No da acceso a prestaciones de seguridad social, a un sistema de pensión. Evidentemente, por ejemplo, ahorita los servicios médicos serían muy necesarios para toda la población y la informalidad no da acceso a lo mismo. Entonces, en ese sentido, sí constituye una afectación a la estabilidad social, porque no le garantiza un bienestar presente y futuro ya pleno a las familias mexicanas. Entonces, sí contener el avance de la informalidad es esencial para que deje de ser esa válvula de escape y en realidad la manera de generar bienestar para las familias sea a través de un empleo formal bien remunerado. Don José Luis de la Cruz, ¿qué tendría que hacer el gobierno, las autoridades desde el nivel local a nivel federal, para que evidentemente pues los mexicanos puedan encontrar unas finanzas un poco más estables? Desafortunadamente, con el alza de los precios, el que la gente se va quizá a otros países para poder mandar un dinero del cual el gobierno incluso se jacta como algo benéfico, pero nosotros sabemos que, bueno, pues definitivamente parece ser quien se enriquece, pues es la nación en donde los brazos y la gente trabaja, y que desafortunadamente en México pues está nada más esperanzado, por un lado en las cuestiones petroleras, pero por el otro lado también en la economía que están mandando precisamente la gente que vive en Estados Unidos. ¿Qué tiene que hacer el gobierno en este sentido en una pandemia y a 365 días de que, pues, desafortunadamente nuestra economía se vino todavía más para abajo? Bueno, sin lugar a dudas aquí el empleo es lo fundamental. Los migrantes que por falta de opciones en nuestro país han debido ir a Estados Unidos a buscar un trabajo con el cual poder darle un sustento a sus familias en México, pues al final del día lo que requieren es empleo, y empleo mejor remunerado. Y para que ello se dé, se requiere inversión. Y en México el 90% de la inversión en esencia es del sector privado. Entonces el gobierno me parece que tendría la necesidad de incrementar su propia inversión para generar también empleos en el sector público, pero sobre todo propiciar un incremento de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, inversión productiva que se traduzca en crecimiento económico. Entonces, el fomento a la inversión es esencial, y para eso lo que se necesitan son
elementos de certidumbre, elementos de confianza, pero también estrategias muy concretas de fomento, por ejemplo, política industrial. Hoy la industria de México está atravesando uno de sus momentos más complicados. Se necesitan también políticas de desarrollo en el sector servicios, en la parte agropecuaria, pero su vínculo agroindustrial, en telecomunicaciones, comunicaciones, en la infraestructura en general. Es decir, lo que se necesita generar son grandes proyectos de inversión que permitan generar empleo, crecimiento, y esto permitiría también que los mexicanos pues se quedaran en el país, no tendrían la necesidad de emigrar, y evidentemente que eso pues, lo que implica es un cambio estructural importante en el país. En estos 12 meses he visto de alguna manera que pues el propio gobierno inclusive ha desestimado algunas calificadoras que también resultan importantes para poder pues de alguna manera dar certeza a que los inversionistas pues de alguna manera, sobre todo los extranjeros, puedan traer su dinero a México y que de alguna manera pues esto pueda hacer una activación económica. Esta parte también es delicada es un mensaje, digamos, de alguna manera que comprometería el hecho de descalificar, digamos, a quien certifica o garantice que de alguna manera un país es viable para traer inversión. Bueno, yo creo que al final del día, aquí la cuestión con las calificadoras, pues debe de verse, por un lado, que sí es importante mantener esa señal de confianza hacia los mercados financieros, es decir, sí es fundamental que en un momento dado se perciba a México como una nación que tiene estabilidad tanto en sus finanzas públicas como en el sistema bancario privado. Sin embargo, pues también es evidente que no todo depende de esas calificadoras, es decir, al final del día ellas solo ven una parte de la fotografía de la economía y del sistema financiero mexicano. Entonces, tener un equilibrio adecuado que permita pues mandar esa señal positiva, pero que al mismo tiempo no inhiba la acción de otras estrategias de política económica, pues me parece fundamental. Finalmente, don José Luis, ¿cree usted que en el caso, por ejemplo, de la situación como lo es la ley de la industria eléctrica, también podría impactar negativamente en la economía, sobre todo por situaciones con países como Estados Unidos y Canadá, es decir, el TEMEC? ¿Podría afectar también esta parte? ¿Vendría en caso de que de alguna manera esto pudiera pasar? Digamos que ya está ocurriendo en realidad. Lo que nosotros observamos con la ley de la industria eléctrica es que primero pues genera un proceso de fricción en la parte de donde se estuvo pues negociando previo a la aprobación del Poder Legislativo, y en un momento dado, ya una vez que se aprobó, pues todas estas partes de los amparos que pues ya se han dado, las suspensiones, y que en ese sentido pues ya se trasladó a un terreno legal que no nada más es en el territorio mexicano. De alguna forma ya también grupos de abogados en Estados Unidos y en otras naciones, y la propia parte diplomática digamos, de naciones extranjeras en México ha comenzado a generar de alguna forma un entorno en donde muestran su inconformidad. Entonces, en este sentido, sí, la ley de la industria eléctrica me parece está mandando una señal en donde, pues de alguna forma, el gobierno mexicano va a tener que generar una transición hacia donde considera que es adecuado ir, pero que esto le genere pues las menos vaivenes a México, porque en estos momentos, digamos, situaciones como esa lo que van a hacer es inhibir la inversión, no nada más en ese sector, sino en otros que pudieran estimar que es mejor esperar a ver cómo termina esta situación en la parte energética para decidir si invierten o no en el país. Bueno, pues finalmente la pregunta sería, don José Luis, pues la economía evidentemente son números, son proyecciones que de alguna manera podrían ajustarse. Con base en su experiencia, podría pues, decir, ¿cómo podría usted visualizar los próximos 12 meses? ¿Se podría de alguna manera predecir? La expectativa que nosotros tenemos es de que el 2021 va a ser un año, sí, de crecimiento económico. Nosotros pensamos que puede ser alrededor de un 4.3, 4.5%, porque hay tres factores esenciales. Uno, de alguna forma la reactivación en Estados Unidos ya ha generado ciertos elementos positivos en las exportaciones de manufacturas y eso favorece la reactivación de México. Dos,
porque las bases de comparación, es decir, las caídas que se tuvieron en el segundo y tercer trimestre del año pasado fueron muy grandes, fueron históricamente grandes. Entonces es relativamente fácil que en este año veamos en el segundo y tercer trimestre números positivos que van a ser pues aparentemente sólidos, pero que en realidad son cierto rebote porque las condiciones este año pues no son del mismo grado de confinamiento que el año pasado, no se están deteniendo las producciones en muchos sectores, se sigue, digamos, teniendo cierta apertura, ciertas capacidades que están trabajando y eso nos va a ayudar. Y tercero, porque me parece que el proceso de vacunación pues va a permitir que hacia finales de este año se tenga un poco más de confianza en el rumbo de la economía. No obstante, sí, lo que yo creo es que después del primer trimestre del 2022, lo que vamos a ver es que esa recuperación va a moderarse y que en realidad 2022 va a ser un año de crecimiento de alrededor de un 2%. Pues don José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, en verdad muchísimas gracias por estos minutos, por darle de alguna manera pues un panorama precisamente en donde pues los mexicanos tendrán de alguna manera que seguir aprendiendo con las finanzas personales, pero también, bueno, pues tener un poco más de certeza en saber cómo se va comportando la economía nacional e internacional. ¿Algo más que desea agregar? Pues nada más que a mí me parece que el 2020 debemos de verlo como un año en donde se dio un cambio estructural profundo. No nada más es ver la parte de la caída económica, sino las implicaciones sociales que eso tiene y que recuperar tanto la parte social como económica, pues iba a implicar un proceso en donde lo adecuado, lo idóneo sería que a través del diálogo, que a través de la generación de una agenda común entre el sector público, privado, académico, México tuviera un programa de mediano y largo plazo que le permita aprovechar las oportunidades que se van a presentar, pero que sobre todo le permita superar los retos y los retrocesos en los que incurrimos durante el último año. Pues le agradecemos mucho, en verdad, estos minutos que haya platicado usted con 724 Noticias y bueno, pues estaremos muy pendientes para una segunda charla. Muchísimas gracias, don José Luis. Muchas gracias, Arturo, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias al doctor José Luis también por esta entrevista. Ya tienen ustedes los tres puntuales del tema económico en nuestro país. Hay que ahorrar, hay que trabajarle porque la crisis se va a mantener aunque nos digan otras cosas. Bueno, vamos a hacer una pausa rápidamente. Saludamos a todas las personas que nos ven en las plataformas de 724.mx, Radio 13 Digital y UCL Latam. Volvemos, no le cambie, que nos falta mucho que comentar con usted. Hola, soy Jimena. Hoy escuché que México es líder en acopio y reciclaje de envases de PET en América, pero veo que todavía algunos residuos siguen llegando a los ríos y mares. Únete y separa hoy tus residuos, porque el futuro es hoy, no mañana. Visita ecose.mx. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 724 Noticias. Vamos con mi compañera Freya Mendoza, quien también tiene una entrevista muy interesante. Mire, usted se ha preguntado alguna vez, punto número uno, ¿qué es esto de la ideología de género, no? Y una vez pasado ese tema, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cree usted que detrás de la ideología de género hay intereses de otras personas o de empresas? ¿Por qué nos quieren cambiar el orden de ideas que tenemos establecidas hace tantos años? ¿Quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden, no? Bueno, pero vamos con Freya Mendoza porque platicó sobre este tema y nos tiene los detalles puntuales de lo que es la ideología de género y por qué este tema va de la mano, inclusive con organizaciones que están a favor del aborto. Adelante, Freya. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos sintonizan a esta hora en la Ciudad de México, cuando son las 4:32 de la tarde. Hoy pues tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar a entender qué es lo que está detrás de la agenda legislativa, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, luego de algunas iniciativas que se están discutiendo en estos días, aunque algunas han sido paralizadas, otras están siendo todavía discutidas en lo interno para ver si suben al Pleno, como la reforma a la Constitución, de la cual hemos hablado aquí en reiteradas ocasiones, en esta oportunidad, que quieren reformar la Constitución para cambiar aproximadamente 19 artículos y en este sentido hacerla, pues, ellos aplican o hablan de la igualdad sustantiva, pero es incluir muchos términos que tienen que ver con
con la perspectiva de género, todo en materia de género, y bueno, que algunos hablan de aspectos positivos como la igualdad, la paridad del hombre y la mujer en temas legales. Muchos de ellos están haciendo alusión a la ideología de género, a estas iniciativas que tienen que ver con la agenda LGBT, con el aborto, y bueno, con otros muchos términos que Eric nos ayudará a entender esta tarde. Bienvenido a 724, Eric. Hola, Freya, un gusto estar con ustedes por acá otra vez. Qué bueno. Pues, bueno, ya te decía, hay varias iniciativas, pero hoy queremos hablar de una más que está corriendo en las redes sociales, y es la que ha pasado la presidenta municipal, Claudia Sheinbaum, en este caso para el Congreso de la Ciudad de México, para discutirlo sobre el aborto y, según ella, para alivianar la crisis económica, social que viven las mujeres en esta temporada, en esta crisis de pandemia, para facilitar el aborto. Cuéntanos si sabes algo de esto que surgió hoy en los medios y que, pues, no sé si es algo nuevo o ya se venía trabajando también en otras iniciativas, Eric. Así es, pues mira, el día de hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presenta dos iniciativas, una para expedir la ley de salud de la Ciudad de México y otra para la ley de educación de la Ciudad de México. Como sabemos, la Ciudad de México acaba de tener de cambiar de nombre de Distrito Federal a la Ciudad de México, por lo que también tiene muchas leyes que aún tienen nombre de Distrito Federal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en estas dos leyes tratan de juntar todas las leyes que había, porque son un sinfín de leyes en la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, en el tema de educación, es una ley para educar contra la obesidad, una ley para uniformes, una ley para cada cosa. Y lo que trata de hacer esta iniciativa es juntarlo todo. ¿Cuál es el inconveniente? Pues de que a través de este tipo de iniciativas, como ya lo hemos visto en la Cámara de Diputados actualmente, pues meten tantos términos, meten tantas cosas, que hacen un revoltijo entre cosas buenas y cosas malas. Entonces, ahí lo que tratan de argumentar principalmente es que el tema de la educación, del tema de la educación que tratan de meter es la ideología de género a través de términos nocivos, como lo hemos visto en la iniciativa de Cámara de Diputados. Alguno de esos términos es libre desarrollo de la personalidad, es identidad sexual, orientación sexual, expresión de género, todos estos pequeños términos que poco a poco van tomando fuerza en lo social, y ahora lo estamos viendo en la Ciudad de México. Eso en cuanto al tema de educación, digo, entonces ahí tratar de meter todas estas ideologías, pero también meten temas de inclusión muy interesantes, como lo es el tema de educación braille, el lenguaje de señas, que esa sí es inclusión, y no como lo quieren hacer ver en otros lados, donde la inclusión piensan que es meter únicamente temas de ideología de género. Entonces, afortunadamente, también esta ley trae ese tema, pero muy impregnado de un tema ideológico. En el tema de la ley de salud, lo que establece es, como te comento, juntar todas las leyes que hay para que en un solo ordenamiento puedan consultarse todas ellas, porque, por ejemplo, había una ley para la interrupción para el aborto, para la despenalización del aborto, había otra ley para el tema de la obesidad, otra ley para el tema de la marihuana. Entonces, lo que trata de hacer esta iniciativa, tío, es juntar otra vez todas estas iniciativas para que en un solo ordenamiento pueda estarse consultando. Y lo que pasa con el tema de la interrupción del embarazo, que es realmente el aborto, es que establecen ellos los servicios y la calidad con la que se debe prestar ese servicio entre los hospitales públicos. Y ya, pero como ya con mayor rigor, con mayor claridad dentro de la ley de salud. Afortunadamente, se tienen los candados que solo se autoriza el aborto en los causales comprendidos en el Código Penal. Entonces, no lo abren mucho más, pero sí ya lo establecen de una manera más clara en esa ley. En cuanto al tema también de drogas y sobre todo de marihuana, establece que
va a ser, y bueno, se va a controlar a través de la venta, la distribución y todo lo que conlleve el tema para uso terapéutico y médico. De esta ley también podemos desprender algunos de las bondades que pudiera tener, pues es que tratan de asegurar la salud a todas las personas, sobre todo a los más desfavorecidos, para que tengan la atención de salud y sin la necesidad de hacer un pago o alguna afiliación. Entonces, esta ley es más que nada es para actualizar y para juntar en todas las leyes que hay en una sola y poder tener ahora sí que una mayor economía procesal, economía jurídica. Y pues te digo, esos son a grandes rasgos lo que trata estas iniciativas. Habría que verlas más a detalle porque realmente son leyes muy largas, o sea, más de 200 artículos, entonces sí es un tanto complicado. Y también esta iniciativa establece dos conceptos que ya se habían discutido antes, que es la ley de voluntad anticipada y la ley de cuidados paliativos. La ley de voluntad anticipada afortunadamente no es de eutanasia, sino que es de que la persona que se le quiere hacer un tratamiento para alargar su vida, pues también ella pueda negarse o solicitarlo, pero siempre y cuando sea consciente y la misma persona lo haga. Y te digo que no es eutanasia porque ahí es todo un proceso, es todo un protocolo que los pacientes tienen que pedir para que se les pueda otorgar o no la atención médica. Igual en cuidados paliativos, pues es sobre todo para el cuidado y el alargar un tanto más la vida, pero sin que sufra la persona. ¿Y tú crees que entonces, en torno a estas leyes que se están actualizando, como tú lo has dicho, en la Ciudad de México, está incluida la misma agenda que se ha mencionado como la agenda de la muerte, que hoy fue denunciado, bueno, ayer fue denunciado, hoy en los medios salió la publicación en nuestra nota 724, una denuncia que hizo el director de Citizen Go ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, diciendo que la ONU Mujeres y otras agencias más estaban haciendo injerencia en los asuntos legislativos de México. En este caso, él lo mencionó como la agenda de la muerte porque promueve el aborto, y entre otras cosas la agenda LGBT. ¿Eso tú crees que estas mismas actualizaciones de la Ciudad de México tienen contemplado detrás esta agenda internacional? Mira, la verdad es que todas estas agencias internacionales se han metido en muchos lugares. La verdad es que no dudo que lo hayan hecho, pero dentro de las iniciativas no viene mencionado. Te digo, hay que estudiar más a fondo las iniciativas porque son documentos muy largos y apenas hoy se tuvieron accesos a ellos, pero sí es muy clara la injerencia de estos organismos internacionales, aun y cuando van en contra de los principios que ellos mismos proclaman, como lo vimos en el estado de Quintana Roo, en Michoacán, y en muchas más acciones jurídicas que estos organismos hacen para la injerencia dentro del derecho nacional. Entonces, de aquí, en lo que respecta, así un análisis muy rápido de lo que se hizo de estas dos leyes, no establecen o no se ve tanta la influencia, pero eso no quiere decir que no haya habido. O sea, la verdad es que tienen tanta presencia. No es algo que va a estar escrito en la ley, ¿no? Así es. Y por otro lado, tú como activista, como conocedor, como de las leyes, por supuesto, pero también de lo que está sucediendo en el país, ¿tú crees que todo este movimiento a favor supuestamente de los derechos de la mujer, en contra de la discriminación de los grupos vulnerables, ¿tú crees que todo esto va en la mano de las elecciones, de todo lo que buscan los diputados o los legisladores de Morena? Bueno, aunque también hay de otros partidos. ¿Crees que es la intención de sacar esto antes de que cambien las autoridades? Totalmente, o sea, por eso están haciendo un esfuerzo tan fuerte de querer sacar esta iniciativa y de la manera tan engañosa como lo están sacando, porque saben que es su última oportunidad, su último chance para que puedan hacerlo antes de que se renueven las cámaras. La verdad es que también estamos haciendo un esfuerzo muy importante en tener la incidencia electoral para que lleguen perfiles que protejan y que sobre todo defiendan la dignidad de la persona humana, la integridad familiar y todos estos valores que como sociedad mexicana compartimos y que a través de imposiciones ideológicas
de actores internacionales quieren que se legisle y que se trabaje, pero afortunadamente se está haciendo un buen trabajo de contención, pero consideramos más importante también hacer un trabajo en la lucha cultural. En la cultura, si no tenemos una incidencia, pues vamos a seguir conteniendo hasta que ya sea inevitable. Entonces tenemos que meternos a la lucha cultural de una manera más importante, porque esta moda dominante realmente está afectando y cada vez está teniendo influencia en los menores. Vemos en niñas de 12 años ya promoviendo el aborto sin ni siquiera conocer qué es, y eso te habla de la gran influencia que han tenido con su agenda, una agenda de muerte, una agenda de engaño, pero que les ha resultado y que es donde tenemos nosotros la gran área de oportunidad de trabajar. ¿Y cómo crees tú que se pudiera trabajar esto en la base social y como tú dices, en el cambio cultural? ¿Cómo se está haciendo actualmente? Así es, pues mira, nosotros hemos implementado un modelo que se llama método FIAT. El método FIAT es, por sus iniciales, formar, informar, activar y transformar, que es lo que tratamos de hacer a los grupos, a nuestras bases, a todas las personas que así lo deseen, pues las formamos, y con ya la formación que también ellas traen, la reforzamos para posteriormente informarlos de la situación que estamos viviendo, de los ataques ideológicos, para activarlos y salgan a defender estos principios y busquemos la transformación de nuestra sociedad, primero la transformación de nosotros mismos, de nuestro medio y de nuestra generación. Muchísimas gracias, Freya, te mando un fuerte abrazo y ahí tiene usted esta explicación acerca de la ideología de género y por supuesto muchas gracias a Eric González, secretario técnico del Frente Nacional por la Familia. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos aquí en 724 Noticias. Al regresar le tengo a Norma Angélica Pérez y escenarios y por supuesto a Greta Alcántara con tendencias. Volvemos. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Ya estamos de regreso aquí en 724 Noticias y vamos con Norma Angélica Pérez, porque platicó con esta gran cantante Mariana Ochoa. Adelante, Norma Angélica, cuéntanos qué platicaron tú y Mariana. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 724? Me da muchísimo gusto saludarlos hoy. ¿Cómo están? ¿Se empiezan a conectar? ¿Qué tal, amigos de 724 Noticias? ¿Cómo están? Me da mucho gusto presentarles hoy, pues ustedes ya la vieron, a Mariana Ochoa. ¿Cómo estás, Mariana? Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Ay, muy bien, muy contenta de este espacio que me brindas para contarte de un super proyecto que traigo bajo la manga. Sí, oye, además yo diría que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Porque se trata de, bueno, nada más les vamos a decir el nombre y que Mariana nos cuente. Se trata de Tic Tac Toc, el reencuentro de un quinteto de los 80s, ¿no? Así es, de un grupo infantil. Tic Tac Toc, el reencuentro, un grupo infantil de los 80s. Ay, por eso el nombre de Tic Tac Toc. Sí, estoy muy contenta porque a principio de año que Reinaldo López, el productor, me buscó para contarme de este proyecto, la verdad, desde el nombre me enganchó, ¿no? Me hizo el favor de mandarme un par de capítulos, los empecé a leer, yo ya sabiendo que este proyecto es una serie de 12 capítulos en comedia, una serie de comedia. Bueno, vaya, los protagonistas son Pierangelo, Carlitos Espejel, Reinaldito, imagínate, ¿no? Bueno, Lisette también, ella es más de comedia musical, más que comediante, igual que yo, pero bueno, yo leía el capítulo y me botaba de risa y dije, ay, claro, después de un año tan difícil, de esta pandemia, con pues, los proyectos parados, con el gobierno en este semáforo rojo y naranja y amarillo, donde no permiten pues, conciertos ni eventos masivos, dije, sí, me urge salir a crear algo, a compartir algo con la gente, como buena artista, pues, a comunicarme y a crear. Y cuando leí los capítulos me encantaron, me encantó este humor rosa, porque aunque es comedia, es una comedia muy fina, muy bonita, y cualquier parecido con la realidad,
es un grupo ficticio, pero pues claro que tiene un poquito de aquí y un poquito de allá y un poquito de acullá, entonces cualquier parecido con la realidad, pues está muy chistoso, porque sí son anécdotas que ocurren, han ocurrido, llevadas tal vez a un plano de ficción, y está muy divertido, la verdad que poder participar, a todos ellos los conozco hace muchos años, pero nunca me había tocado también poder colaborar en un proyecto juntos y pues estar al lado de gente con 40 años de carrera, maestros en el ámbito de la comedia como Pierangelo, como Carlitos, bueno, como el señor Alejandro Suárez. ¿Qué más puedo pedir? Me siento arropada, independientemente de que sí tengo un buen timing de comedia. Vaya, La hija del jardinero, la novela más exitosa que hice, tenía un ritmo de comedia, ¿no? No era un proyecto de comedia ni con comediantes como tal, pero ya había yo trabajado bajo un ritmo de comedia desde ese entonces. Y pues mi personaje, que se llama Thaís, que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pues solo una de las integrantes tuvo mucho éxito y sí siguió con su carrera artística y su carrera solista y se fue a vivir fuera de México y pues se la vive en premios porque es una mujer muy, muy activa y muy propositiva en premios, en alfombras rojas, canta dentro de la serie, siempre se presenta muy glamurosa. Entonces, pues me encantó. Tomé un poquito de nuestras divas mexicanas que hemos exportado al mundo, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de Mariana Ochoa. y estoy llevando este personaje, pues sí, a un tono de comedia, pero un lugar donde desde su éxito ella sí quiere ayudar a sus compañeros de TikTok porque los quiere y porque creció con ellos, ¿no? Precisamente, pues como decías, tienes a los reyes de la comedia, ¿no? Y esta comedia fina, además. Y también, bueno, pues digamos que regresas a la actuación. En los últimos años, pues sí te habías dedicado sobre todo a la música con los conciertos y estas fórmulas de mancuerna también muy exitosa que hicieron. Pero, por ejemplo, de La hija del jardinero, ¿cuántos años ya pasaron? Uy, no, ya soy la mamá de La hija del jardinero, ¿no? Sí. Fue en el 2003 y 2004, imagínate. Fíjate, sí. Entonces, sí. ¿Te costó trabajo, digamos, la actuación, volverte a retomar la televisión? En esa piel, sí. La verdad pensé que me iba a costar más trabajo, estaba nerviosa. Las primeras lecturas del libreto, en las primeras juntas virtuales con todo el equipo, con mis compañeros actores, y sí estaba un poco nerviosa, pero la verdad, pues son chavorrucos, que me vieron crecer, me vieron desde niña, nos conocemos, nos hemos visto toda la vida en los pasillos de Televisa, en los pasillos de los teatros, y me hicieron sentir en confianza, arropada. También el director que tenemos, Rafael Perrín, me hizo sentir cómoda y que cualquier duda la podía consultar, ¿no? Si tenía dudas hacia dónde llevar el personaje. Y pensé que me iba a costar más y la verdad que de repente con esa confianza que me dieron todos en el equipo, me sentí como pez en el agua y hasta me decían que no te dé pena, llévalo a otro nivel, o sea, esto es comedia, no es alguien en específico, es un personaje de ficción. Y sí, o sea, desde que venía escrito en el libreto, como te estoy diciendo, tiene un poquito de una y un poquito de otra y lo van a notar, ¿no? Pero siempre llevado de una manera muy fina. Entonces me decían, tú suéltate y agrándalo y disfrútalo, ¿no? Y pues la semana pasada que empezamos a grabar, pues así la hice. Las primeras escenas empecé muy modosita y ya la siguiente yo ya muy acá y muy aquí a ver, aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Muy contenta. Y obviamente, como dices, pues hay un poquito de Mariana Ochoa, ¿no? Mariana Ochoa de OV7, me refiero. Ajá. Sí, ¿no? Sí, claro, y más con la experiencia de estar en un grupo musical. Claro que puedo poner muchísimas cosas de mí en este personaje, que es una mezcla de nuestras divas mexicanas, por llamarle de alguna manera. Claro, y bueno, pues como decías, después de este 2020 que fue tan difícil para todos, de que no hay conciertos, de que precisamente la pandemia vino a arruinar toda la gira de OV7 que tenían ya vendida, bueno, pues tan solo en el Auditorio Nacional tenían casi que un nuevo récord de conciertos, ¿no?
pues sí, 3 conciertos agotados aquí en el DF, más el de Guadalajara. Estábamos a días de abrir el resto de la gira, más de 15 ciudades, y nos paró en seco la pandemia y pues el gobierno que tuvo que poner semáforos rojos. Yo lo sufrí tanto con la gira como con mis tiendas de disfraces, que también nos cerraron los centros comerciales 4 meses. Pero bueno, los centros comerciales, por lo menos ya con el semáforo naranja, nos dejaron abrirlos, ¿no? Y con ciertas medidas de seguridad. Pero los eventos masivos, pues seguimos esperando la luz y el semáforo verde del gobierno para poder dar nuevas fechas y arrancar. Estoy pues consciente de que los eventos masivos va a ser de lo último que va a poder regresar, desgraciadamente. Sin embargo, bueno, todo pasa por algo. Viendo esto, nosotros como integrantes dijimos, vamos a retomar nuestras cosas individuales en lo que pues todo esto regresa a la normalidad o a la nueva normalidad. Y pues me estoy dando la oportunidad de regresar a televisión en un proyecto tan padre y tan exitoso. Estoy muy agradecida con el productor, con Reinaldo López, porque nunca he tenido el gusto de trabajar con él. Y pues es como el rey Midas, ¿no? Todo lo que produce es oro. Así que me siento como muy comprometida, me siento contenta, me siento con mucha responsabilidad. Sé que esto no es la parodia, ¿no? Esto es más una historia. Y estoy muy contenta con el trabajo que estoy desempeñando y con el equipo que me tocó. Claro, y además, bueno, te da precisamente esta oportunidad porque también podríamos decirlo que es una serie pequeña, casi una miniserie, ¿no? Es efectivamente es una miniserie, perdón, es que llegó mi hija. Ya, ay, sí, perdón, lo sé. Los pido, espérame, algo le piqué. Perdóname, a ver. No te preocupes. Perdón, ya regresé. Aquí te escuchamos. Y efectivamente es una serie de 12 capítulos. Y pues bueno, si a la gente le gusta y nos adopta, están pensando probablemente en una segunda temporada. Por lo pronto son 12 capítulos nada más y a divertirnos. Claro, suena bien divertido. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo inicia? Inicia el 12 de abril en el Canal 2, después del Canal de las Estrellas, después del noticiero de Denise Merker, en la barra de comedia que se llama Noche de Buenas, esta barra. 12 de abril, pues ya traemos el tiempo un poco encima. Lo bueno es que todos hemos sido muy responsables con nuestros llamados, nuestros horarios, porque apenas empezamos a grabar la semana pasada y pues ya vamos al aire ahora regresando de vacaciones. Sí, ya, pues de verdad, justo después de vacaciones, a reírnos con ganas en TikTok, el reencuentro. Y finalmente, Mariana, te quiero preguntar, ¿cómo te va en casa? ¿No te estás volviendo loca un poquito con las clases en línea y todo eso de los niños? Como dicen, a todo se acostumbra uno. Los primeros 4 meses sí me volvía loca y pues como mamá, de repente uno está como muy preocupado porque sus hijos desarrollen habilidades desde chiquitos. Entonces los tenía en la clase de fútbol, la de la natación, la de no sé qué, la de matemáticas, y de repente, híjole, encerrados 4 meses aquí en un departamento, 4 paredes, no áreas comunes, sí me volvía loca, ¿no? Y conectar a 2 niños, bueno, cuando empezó la pandemia tenían 4 y 5 años, ¿no? Entonces a 2 niños de kinder que además necesitan a alguien que esté todo el tiempo con ellos ayudándoles. No sabían mis hijos usar una computadora y el iPad, pues solo les sabían picar al YouTube Kids, ¿no? O sea, no sabían poner una videollamada, mutear los micrófonos, levantar la manita para participar con un maestro. Entonces, ha sido un proceso como familia de mis hijos conmigo, pero la verdad que hoy en día estamos muy organizados. Y aunque los veo con muchas ganas de regresar a la escuela, yo también digo, híjole, la primera semana van a estar súper emocionados, pero la segunda que se tengan que levantar al cuarto para las 6 de la mañana, el frío de las mañanas, que tengan sus clases extraescolares, que van a decir, ay papá, ya me cansé. a ver cómo les va con el regreso, no va a estar fácil. No, pues no, ni nosotros, ¿no? Bueno, nosotros sí salimos y hacemos cosas y todo, pero cosas incluso de trabajo, aunque sigamos en home office, pero sí esporádicamente salimos 1, 2 veces a la semana, tú también que vas a las grabaciones y todo, pero ellos sí han vivido más ese confinamiento y pues tan chiquitos sí se han desacostumbrado, pero bueno, pues a seguir adelante. Mariana, ha sido un placer charlar contigo, Mariana Ochoa, y ahí les encargo TikTok, el reencuentro,
a partir del 12 de abril. Norma, muchísimas gracias. Exacto, denos la oportunidad de ver un poquito de esa historia, porque estoy segura que los vamos a atrapar y se van a morir de carcajadas cuando vean de qué se trata y cuando... Ay, el talento de mis compañeros, de verdad que Pierangelo, Carlitos Pejel, Lisette, Sandarti es el esposo de Lisette en esta serie, el maestro Suárez, es un gran elenco, así que, bueno, estoy segura que van a atrapar estas familias mexicanas que nos permitan entrar a sus casas a partir del 12 de abril. Así es, pues muchísimas gracias y bueno, ahí te seguimos. Muchas gracias, un beso. Muchísimas gracias, Norma Angélica, y muchas gracias a Mariana. Bueno, pues ahí está esta oportunidad. Tic-tac-toc, el reencuentro. Tiempo de tendencias 24 con Greta Alcántara. José Luis, gracias. Un abrazo muy grande para ti y a todos nuestros internautas. Gracias por seguirnos acompañando en otra edición de Tendencia 24. Ya es fin de semana, ya es Semana Santa, fin de semana largo. Por tal motivo, quiero recordarles que seguimos en pandemia. El primer contagio de nuestro país se dio a través de una persona que viajó de Italia a México. Hoy ya se registran más de 2 millones de contagios en México. Seguimos ocupando el tercer lugar en decesos después de Estados Unidos y Brasil. Y aunque ya se ha iniciado con el plan de vacunación y se prevé que para marzo del 2022 se haya cumplido, no podemos bajar la guardia. No dejemos de seguir las recomendaciones de las autoridades. Lo ideal es quedarse en casa. Sin embargo, quiero compartirte estos tips si sales de casa. Toma las precauciones adecuadas e infórmate bien para protegerte y cuidar de quienes te rodean. Sigue las recomendaciones de los organismos de salud pública de tu zona. Lávate las manos con frecuencia. Usa agua y jabón o desinfectante de manos a base de alcohol. Mantén una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden. Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca enseguida atención médica. Llama por teléfono antes de acudir a cualquier proveedor de servicios para que te dirijan al centro médico adecuado. De esta forma te protegerás a ti y evitarás la propagación de virus y otras infecciones. La pandemia ha venido a transformar nuestro rol de vida. Es una responsabilidad cuidarnos y mantenernos sanos. Protégete y protege a los que más amas. Bueno, pues ya lo sabes, disfruta de estos días responsablemente, estos días de gloria y tranquilidad. Mantente responsable y cuídate. Seguimos en pandemia. José Luis, regreso contigo. Muchísimas gracias, Greta. Ya sabe usted, la próxima semana más tendencias con mi compañera Greta Alcántara. Bueno, pues nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Que tenga un excelente fin de semana. Disfrute de estos días de la Semana Santa. Pásela bien, descanse, cargue la pila y cuídese. Es lo más importante. Cuídese, porque el coronavirus llegó para quedarse. Y si está confiando en la vacuna, le tengo muy malas noticias. Va a tardar muchísimo. Va caminando muy despacio, pero bueno, ya irá llegando. Gracias, pásela bien y por supuesto que nos vemos el lunes. 724 Noticias. Voces con sentido humano. ...724 Noticias. Voces con sentido humano. ...724 Noticias. Hola, ¿qué tal amigos de 724.mx? Soy Ruth Mendoza y como todos los días los quiero invitar a que nos acompañen hoy a las 17 horas en nuestro programa Tras el Balón de Algo Más. Hoy será un viernes de copas, nuestros expertos desmenuzarán cada una de ellas. La Copa Oro se llevará a cabo del 10 de julio al 1 de agosto, comenzando con una fase preliminar que tendrá 13 participantes. A falta de 4 clasificados al torneo, los otros invitados del certamen hasta el momento son Estados Unidos, Canadá, Panamá, Honduras, Martinica, Costa Rica, Curazao, Granada, El Salvador, Jamaica y Surinam.
La Copa América de Argentina y Colombia está confirmada para mediados del 2021 y la CONMEBOL jugará con los 10 equipos sudamericanos y los invitados a Australia y Qatar. El primer partido será el domingo 13 de junio entre Argentina y Chile en la Monumental, mientras que la final se jugará en Colombia el sábado 10 de julio. Y por último, la UEFA Euro 2020 se disputa del 11 de junio al 11 de julio del 2021. El Comité Ejecutivo de la UEFA ha dado luz verde a que el público pueda estar presente en los partidos. Con esto y más te invito a que no te pierdas nuestro programa a las 5 de la tarde por todas las plataformas de 724.mx. Te esperamos.